Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La columna semanal del periódico Contrapunto, escrita por su servidor Ernesto Panamá. La columna de hoy se titula Sucesos mundiales que perturban el desarrollo. Siendo El Salvador una nación pequeña, sucesos como enfrentamiento entre potencias, enfrentamientos en el Medio Oriente, la emisión de moneda circulante sin respaldo, afectan el plan de desarrollo que el país tiene. El tema que actualmente tiene al mundo en vilo es la propaganda norteamericana que dice que Rusia se propone invadir a Ucrania. Hasta la fecha, Rusia ha movilizado tropas a sus fronteras y desarrolla ejercicios militares con Bielorrusia, una república perteneciente a la Federación Rusa. Sin duda, una guerra en Europa afectaría directamente a los ucranianos, a los miembros de la OTAN, quienes podrían recibir bombardeos en ciudades, carreteras, puentes, derribamiento de sistemas energéticos, plantas de energía nuclear, pero también el resto del mundo sufriría. El petróleo se iría para arriba. El petróleo mueve las economías de los países y por lo tanto nuestros precios, alimentos, todo subiría. Nuestro poder de adquisición bajaría, afectando la ya dañina inflación que genera la emisión de moneda circulante sin respaldo que la Unión Europea y los Estados Unidos. En nuestros países, el daño no será tan directo como el europeo, porque la guerra no se llevará en nuestra tierra. No sufriremos daños en carreteras e infraestructura, pero la cooperación existente se paralizaría. Los proyectos que se están trabajando para desarrollar nuestros países quedarían en suspenso. El transporte marítimo de América a Europa y viceversa se vería reducido al mínimo. La demanda europea de nuestros productos bajarían porque el dinero se tiene que ocupar para la guerra. Ese dinero no llegaría acá, por lo tanto generaría desempleo. Pero es importante también analizar que en la Segunda Guerra Mundial el conflicto militar logró que Estados Unidos se volviera la potencia mundial. La guerra no se llevó en su territorio, no tuvo destrucción de su infraestructura y sus fábricas debieron suplir la demanda que los países europeos no podían cubrir. Al final de la guerra, Estados Unidos era la potencia de producción mundial y la que tenía endeudada a Europa, puesto que ellos necesitaban créditos para levantar sus países y Estados Unidos poseía los medios.
En la situación actual, Estados Unidos debe entender que la situación de hoy no es la misma que la de antes. Si bien es cierto que los Estados Unidos, China, India y México se beneficiarían puesto que la guerra no es en sus territorios y deberían de suplir la baja producción europea, la recuperación no es solo de los Estados Unidos, incluirá a estos países. En 1945, cuando termina la Guerra Mundial, China estaba en medio de su guerra civil. En el 2022, China es una potencia consolidada militar, económica y comercialmente. Es decir, la ventaja que Estados Unidos tuvo antes no la tiene hoy. Además, vivimos una época en que la colaboración de China y Rusia hacia América se expande enormemente. Sus ayudas y sus donaciones no tienen la contraparte de sanciones o exigencias como la de Estados Unidos. Esta ayuda se ve con buenos ojos. Una nueva institución mundial financiera, BRICS, Brasil, Rusia, India y recientemente Sudáfrica, que viene a competir con las financieras norteamericanas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además, China desarrolla lo que llama la Ruta de la Seda. Busca invertir en infraestructura vial, en infraestructura portuaria y aumentar los volúmenes de comercio con nuestros países. Esto está en ejecución. Nos han ayudado con vacunas. Estamos con donaciones que nunca antes, durante los 200 años de relación con Estados Unidos, se habían dado. Y ahora Estados Unidos dice que va a planificar cómo ayudar a los países subdesarrollados. Claro, el comportamiento anterior de los Estados Unidos, su injerencia, sus intervenciones políticas, su golpe de Estado, no entusiasman a nadie en toda América. Y parece que el fin ha llegado para América, para los americanos. Un decir que resultó ser América para los americanos de Norteamérica, pues nuestro desarrollo no fue fomentado ni permitido. Nuestra dependencia fue creada para que sus empresas extranacionales tuvieran en nuestro país el poder de decidir sobre nuestros gobiernos. Nuestra soberanía se hundió. El que la Casa Blanca esté empujando a la Organización del Atlántico Norte a enfrentar a Rusia no es negocio ni para los países miembros de la OTAN ni para los Estados Unidos. Su situación económica no es boyante. Deberán incurrir en enormes gastos en la compra de armamento y no usarlos para el desarrollo de sus países. Eso incrementará sus deudas internas y aumentará el poder de quienes se enriquecen
con la generación de las guerras. Me atrevo a preguntarles, ¿quién tiene interés de enviar a su hijo a morir en una guerra para evitar que Rusia le venda gas a Europa a bajo precio y que beneficiará a europeos y sus industrias? Pregunto, ¿quién quiere que sus compatriotas y vecinos vayan a pelear una guerra para evitar que una nación tenga más ventajas comerciales que otras? ¿Quién quiere que sus hijos mueran porque el señor Biden y sus asociados obtengan más riqueza? La situación no es fácil. El mundo de hoy no es el mismo de los años 30. La propaganda, si bien es cierto, permite que se hagan campañas masivas, no pueden ocultar que el motivo de la guerra es evitar que Rusia gane dinero y progrese al venderle gas a Europa. Ya no se puede ocultar. Las noticias son instantáneas. Y ahora los ciudadanos tenemos la oportunidad de hacer videos como este para decir que no estamos de acuerdo con la guerra. Nos embarcaríamos en una guerra que pudiera alcanzar el nivel de guerra nuclear. Por un lado, hay ciertas diferencias entre los miembros de la OTAN. Rumanía, Alemania, Italia, Francia, no están de acuerdo en ir a una guerra. ¿Por qué habrían de morir sus soldados en un enfrentamiento que manda el señor Biden? Debe haber una solución política. Pero, ojo, se puede provocar un acto bélico que desate el conflicto. Y tendrías a una Rusia enfrentando a los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido, otro país como Estados Unidos que tiene una enorme inversión en la producción de armas. Y de seguro, por eso, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y en esta, estén del lado de Estados Unidos. Y en las dos anteriores han salido victoriosos. Pero tampoco se puede descartar que esta situación sea aprovechada por China para tomar Taiwán y abrir otro frente a los Estados Unidos e involucrar en la guerra a Japón, a Corea del Sur y a Corea del Norte. La situación de una guerra nuclear no se puede descartar. La economía mundial pasa por mal momento. Las predicciones del Banco Mundial dicen que nuestra economía va a bajar en relación al Producto Interno Bruto los próximos años. La inflación, el sistema monetario que maneja los Estados Unidos, no es sostenible ya. A hoy se han visto obligados a subir los intereses de sus bonos
¿Cuál es el objetivo? Bajar la inflación, quizás 1/4 de punto, pero el objetivo es traer los capitales de los países subdesarrollados a los Estados Unidos. Veremos si nuestros gobiernos lo permiten, porque para evitarlo deberán también subir los intereses. ¿Tiene el presidente Biden motivos para provocar la guerra? Pues yo consideraría que sí. Su imagen es la peor de cualquier presidente en los Estados Unidos. La economía está estancada. Maneja mal la pandemia del fentanilo. Maneja mal la pandemia del COVID. Tiene problemas en las fronteras. Alto índice de delincuencia y su popularidad está bajo tierra. El señor Biden cree que siendo el líder de esta guerra va a lograr que su imagen se eleve. Yo no lo creo. No sé qué piensas tú. Pero definitivamente él sí tiene problemas. Y quizás la solución más fácil para aliviar sus problemas, distraer la atención de la realidad, y lo más barato sería una guerra civil en Estados Unidos. La división en Estados Unidos es palpable entre estados demócratas y estados republicanos. La productividad en ambos es diametralmente opuesta. Y el pueblo norteamericano nos demostró en el 2006 que no está dormido, eligiendo al presidente que las encuestas decían que no tenía la mínima oportunidad de alcanzar la presidencia. Veremos a ver qué sucede en las elecciones que se llaman de medio término y que inician en el mes de abril, en donde las fuerzas dentro del Senado y del Congreso pudiesen cambiar a favor del Partido Republicano. Sinceramente, no podemos dejar de reconocer que hay problemas que generan esta inflación. La emisión de moneda circulante sin respaldo, ya el efecto del dinero que se entregó para salvar las empresas y los hogares de la crisis del COVID ya deja de hacer efecto. La línea de abastecimiento mundial está afectada. No hay suficiente transporte, no hay suficientes contenedores para transportar la mercadería. Las sanciones norteamericanas a China y los altos impuestos continúan efectivos. Y esto se suma a la amenaza de una guerra en Ucrania, lo que involucraría y dañaría a todos los países del mundo. Sabemos que Estados Unidos además enfrenta cierre en sus fábricas de automóviles. La causa, la falta de chips. ¿Quién produce los chips? Taiwán. ¿Qué medidas toma Biden para solventar esta crisis? Ninguna.
Al contrario, la empeora dando entrenamiento y vendiéndole más armas a Taiwán. La tensión sube de nuevo. Otro problema que enfrenta el señor Biden es que por un lado te dice que está a favor de las energías renovables, las que no contaminan. Bueno, los autos eléctricos no contaminan, pero no le dirige la palabra al señor Elon Musk, dueño de Tesla. ¿Por qué? Porque para fabricar un auto eléctrico necesitas menos piezas que para fabricar un auto de gasolina. Y, por lo tanto, necesitas el 30% menos de personal. Es decir, General Motors para fabricar 100 carros ocupa 130 hombres. Tesla ocupa 100. Habrá que despedir empleados y los sindicatos se oponen. ¿A quién va a apoyar el señor Biden? Desde ya le digo, ahorita a los sindicatos, porque las elecciones son en abril. Pero, por otro lado, él no quiere contaminación, por lo tanto, va a terminar favoreciendo la producción de carros eléctricos. Las contradicciones del gobierno demócrata no terminan. El despilfarro y corrupción del senador Schumer, de la congresista Pelosi, rebasan los límites tolerables. Pero el único que puede decidir es el pueblo en las elecciones, a menos de que el ejército norteamericano, sus fuerzas armadas, se pongan los cojones en su lugar y saquen del poder a Biden y su camarilla de ladrones. Pregunto, ¿puede Biden y sus aliados vencer a una alianza rusa-china? Creo que el desastre sería total. No me gustaría ese futuro, ni para mí, ni para mis hijos, ni nietos. Y es algo importante. En este mundo del siglo XXI no se puede gobernar a la usanza de los años 30. Y ese error lo cometen los demócratas y quienes han vivido de la corrupción. Por su atención, gracias. Espero el video les guste y los haga recapacitar. Hasta pronto.